La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. ¿Qué importancia tiene incorporar programación informática en la educación? Y si es posible en las edades más tempranas. De eso estamos conversando en esta edición de la Mesa TIC, en la que nos acompañan el profesor Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Está también el ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Y también Isabel Varela, maestra de Educación Inicial, magíster en Intervención Psicopedagógica, profesora de alta dedicación en el Departamento de Educación de la Universidad Católica. También con nosotros Silvia de Rosa, ingeniera en computación, doctora en informática, docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Yo hacía memoria y les contaba mi propia experiencia, haber tenido contacto por primera vez con la programación en primero de Facultad de Ingeniería, que ni siquiera en preparatorios de ingeniería en aquellos años hubiera programación. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando del año 76, 77. Parecería que ha cambiado bastante este panorama, ¿o no? Digo, la extensión del Plan Ceibal, por ejemplo, es una realidad contundente. ¿Qué dicen ustedes? Había en el corte, les cuento a los oyentes, había discrepancias sobre esto. A ver. Bueno, sí, yo creo que, como decía, en el corte no ha cambiado tanto. ¿No? No, porque que sí ha cambiado... si los botijas hacen robótica en la escuela. No. Participan en competencias de robots. Sí, lo que sí ha cambiado es que se ha introducido tecnología en la escuela y en la educación. Eso sí. Se ha, el rol del Plan Ceibal, nadie lo puede conocer, el acceso a las computadoras, la conectividad, eso son cosas fundamentales. Y el tener tecnología, como decíamos, en la educación, que los niños sepan usar la computadora, los jóvenes sepan usar la computadora, sepan editar un texto, sepan presentar su trabajo mediante una computadora, todo eso es muy importante, pero eso no es informática. Informática, como decíamos, es la ciencia que está atrás. Es más, hay una gran, no sé cómo llamarle, escuela a nivel mundial que se llama Computer Science Unplugged, desenchufados. Ajá. Y enseñan computación sin computadoras. Y eso es lo que sigue estando ausente en nuestra educación. ¿Qué dicen hoy día recibimos estudiantes en la Facultad de Ingeniería que llegan de sexto de ingeniería y no han tenido educación en programación ni en nada. Lo ven por primera vez en facultad, Emiliano, igual que tú. Bueno. Yo tenía una visión un poco más optimista. Claro, la cuestión es que si es importante, si estamos de acuerdo en que es una temática importante, tenemos que pensarla a lo largo de la trayectoria educativa. No es algo que aparece un día de la nada. Bueno, a ver, ¿cómo desarrollamos esta competencia digital o informática en los muchachos? ¿Desde cuándo y cómo la hacemos progresar de acuerdo a los niveles de desarrollo del chico? ¿Qué es posible, por ejemplo, en inicial? ¿Qué es posible en primaria, los primeros años de primaria? ¿Qué en secundaria? Y pensarlo de manera incremental y progresiva y sistematizada. Y para eso tiene que estar dentro de los programas educativos. Ser parte de los programas educativos y además, desde su rol funcional que tiene la informática, aprenderlo en sí mismo, pero además utilizarlo para las otras áreas de conocimiento. Digo, trabajar matemática, trabajar lengua, trabajar ciencias a través de utilizando mientras aprendemos informática. Y eso es posible desde chiquititos. Profesor Neto. Sí. Yo creo que hay algo que es importante, y es que si hay dos cosas que se han de alguna manera propuesto como metas de trabajo, es transversalizar, o sea, universalizar, transversando dos elementos. Uno a través de políticas lingüísticas de la enseñanza del inglés, y otro es todo este tema vinculado a informática o el llamado pensamiento computacional. Ahora, ¿qué pasa? En los años 90 apareció la asignatura informática y se da ofimática, es real.
Y los profesores se formaban y estaban validados en los años 90 a trabajar ofimática. Eso hoy claramente no corresponde. A veces hay que pensar que el espacio, curricular está presente, pero hay que ver qué uso se hace de él. Por ejemplo, en la escuela, si yo tengo una visión diferente también, mucho más positiva en este sentido, que veo, o sea, recorro y visualizo los trabajos en los niños en la escuela, y es cosa fantástica, del punto de vista de poder entender que tienen ese computador y tienen periféricos que operan con el entorno para poder comunicar información, y eso requiere de programación. Aclaremos los términos por las dudas. Decía el profesor Neto, el alumno tiene el computador, o sea, tiene la ceibalita, entre comillas, tiene la ceibalita, y después tiene periféricos, que son los periféricos. Son dispositivos que pueden de alguna manera tomar información del ambiente y volcarlos a una lógica que en el marco de un programa, ¿sí?, provoque alguna acción, ¿sí?, o al revés, o comunicar desde el computador y provocar una acción fuera en el ambiente. Sí, un periférico puede ser un termómetro. Puede ser un termómetro, puede ser algo vinculado a... Son variables que están en juego, puede ser temperatura, puede ser luz, puede ser movimiento, puede ser presión, puede ser muchas cosas. Entonces uno puede de repente hasta automatizar, no sé, un invernáculo hecho en una escuela, y lo puede hacer un niño. Eso hoy lo hace un niño. O sea que en definitiva, yo creo que acá hay que diferenciar algunos aspectos. O sea, que se necesita profundizar más en esta área dentro del sistema, sí, en dos aspectos. Tal vez más presencia, que asegure que sea transversal y que sea universal, que nada. ¿Tá? Y la segunda, que los espacios, una vez que estén generados, se desarrollen lo que se tiene que desarrollar. Porque si salimos de primaria tiene un inspector por departamento, tiene un inspector por departamento, tiene 137 coordinadores a nivel nacional para estas áreas, tiene 180 maestros de apoyo Ceibal para trabajar en 2 escuelas cada uno de ellos. Son miles y miles los proyectos que salen desde las escuelas vinculados a programación. Será básico con Scratch, será articulando con distintas situaciones, pero de hecho eso ocurre. Ahora, ¿existe una asignatura dentro de primaria para desarrollar esto? No, lo que existe es una práctica de uso de la tecnología. Ahora bien, vamos a media. En media secundaria, en primero y segundo, tiene 4 horas semanales de informática. En educación secundaria. En educación secundaria. Si ahí se da ofimática o ahí se da lo que hay que dar, es un tema que tenemos que discutir en qué tienen los planes, y más allá de lo que tienen los planes, qué es lo que pasa en el aula. Porque 4 horas en primero y 4 horas en segundo es un volumen para iniciarse en este proceso que no es despreciable, ¿no? Pensemos que las asignaturas básicas en la media están en el orden de 3 horas semanales. 4 horas semanales ya es algo que se le pone énfasis, digamos, para su trabajo. En UTU tiene 4 horas semanales con 2 profesores, un aula que se llama tecnológica, donde ahí circula todo: informática, programación, robótica. 3 años en ciclo básico, ¿no? Además de todo el uso transversal. Después, claro, es verdad, cuando llegamos a media superior, ahí vemos que aparece un hueco desde el punto de vista curricular. Ahora, el conjunto de profesores de distintas áreas... Yo, por ejemplo, soy profesor de física. A mí me cuesta pensar hoy que un profesor de física en las tareas de laboratorio no esté programando algo. Me cuesta pensar. Porque en realidad la cantidad de formación, impacto y encuentro durante años... Yo desde el año 2005 que no estoy desarrollando clases y ya lo venía haciendo por lo menos 10 años atrás. O sea que en definitiva, el problema es cómo a Recién esto... Isabel suspiraba, ¿por qué? No, porque, a ver, yo estoy de acuerdo en la cantidad de buenas prácticas que tenemos y de ejemplos. Nuestros muchachos han tenido premios internacionales en robótica. Pero a lo que voy es, no, lo tenemos... dependiendo de la voluntad del docente del centro educativo, y no está integrado mandatoriamente. Bueno, entonces, pero ahí es otro problema bien interesante, es el tema si en la educación el tema es por mandato o es por convencimiento y convicción. Ese es un tema mucho más amplio que la informática, es mucho más amplio que la informática. Son visiones, ahí no vamos a meter en visiones históricas y los últimos tiempos más. La discusión podría continuar, tanto Isabel como Silvia están en las gateras. Están en las gateras. No, pero está muy bien que estén en las gateras, perdón, un segundo nada más, porque de alguna manera esa presión de personas que específicamente están formadas en el área y que tienen que eso articular con las otras áreas que también otros actores de otras disciplinas también miran la esencialidad de su disciplina en el lugar. Y eso hay que articularlo y armonizarlo en una currícula integral, ¿no? Lo que dice Wilson está bien, o sea, efectivamente, lo que hablábamos en el corte, hemos hecho muchísimas cosas, comentaba justo Silvia, digo, el profesorado de informática fuimos de los primeros países en instrumentarlo, o sea, ya de antes de los 90 se prepararon para eso, pero claramente eso no está alcanzando y efectivamente, como decía Wilson, de mi visión, ¿no? O sea, tener ofimática en primero y segundo, en realidad hoy en el mundo lo enseñan los profesores de idioma español. O sea, el profesor de idioma español
te dice, me tenés que hacer el informe o el documento para entregármelo en un editor de texto con determinado formato, les piden que respeten ese formato, entonces la gente empieza a aprender eso. Los profesores, algún profesor de matemáticas ya en primero, de física, le dice, me tenés que recolectar los datos y guardarlos en una planilla electrónica. Vieron que no estoy diciendo marcas, ¿eh? Qué cuidados. Y eso que mi equipo de Ironman eran dos que venden la marca principal, pero bueno, no vamos a decir la marca. No, pero yendo en concreto a eso, ¿qué pasa? Efectivamente, en todos los países se hace ya una currícula específica de informática que va desde los 7 años a los 18 y tiene una evolución que va compasada con las otras materias. Entonces, eso es lo importante. O sea, experiencias hay espectaculares. Yo he seguido muchísimo a mis hijos y en una materia como matemática bastante compleja, no era matemática, perdón, era física, utilizaban GeoGebra, una aplicación para programar, tenían que programar en Java, para programar la trayectoria de un proyectil, ¿no? O sea, el típico ejercicio de física en donde uno tiene que saber cómo hacer para que la bala llegue o el cañón dispare lo que tiene que disparar y llegue al objetivo, lo tenían que programar, o sea, tenían que saber matemática para poder hacer la trayectoria, saber física y programar en Java y usar una herramienta computacional. O sea, esas experiencias existen, pero eso no es, o sea, solamente lo que hay que hacer. O sea, hoy ya no se habla ni de habilidades digitales, ya se habla de destrezas digitales. La destreza digital ¿cuál es el la matiz? Aplicación concreta de esa habilidad. Es saber hacer con esa habilidad lo que uno tiene que hacer. De hecho, mientras esperábamos en uno de los monitores se veían cosas de la Unión Europea, y me acuerdo de un estudio hecho por la Unión Europea específico para esto, es donde profesiones ya establecidas, como por ejemplo médicos, 9 de cada 10 médicos europeos no tienen las destrezas digitales que requiere el nuevo mundo. O sea, el mundo está cambiando, eso es lo que tenemos que entender. Todos lo sabemos, lo estamos viendo. O sea, la incorporación de tecnología, ¿no? Ya hay gente que dice es un tsunami. Sí, es un tsunami que nos va a pasar a todos por arriba. Entonces, creo que hay que realmente pegar un sacudón fuerte y todo eso bueno que hemos estado haciendo, generalizarlo, universalizarlo. O sea, creo que eso es donde creo que tenemos que empezar a trabajar. Que creo que de determinada manera hay consenso, capaz que la forma no tenemos que poner de acuerdo. Es bien interesante el planteo en este sentido. A ver, las personas pueden tener capacidades, pero si no se generan estímulos intencionales desde la educación, nunca se van a generar habilidades. Usted era un fenómeno en tal cosa y no llegó así, porque no logró el acompañamiento adecuado para esa capacidad. Ahora, claro, hoy yo creo que el sistema está generando habilidades. Ahora, claro, el paso que se está proponiendo de generar destreza requiere de una sistematización y una organización seguramente diferente a la que estamos llevando adelante. Entonces, de la alfabetización y la habilidad en el uso de las tecnologías a la destreza para poder abordar con otra complejidad, seguramente esta ciencia de la computación tenemos que tener un diálogo más profundo para poder ver cómo conectarla dentro de los espacios curriculares y darle toda la transversalidad a lo largo de todo el sistema. ¿Sí? Isabel. Y cómo no dejarlo en experiencias aisladas, encapsuladas, sino que formen parte de un proceso del estudiante y, como decía Leonardo, universalizarlo, porque es un tema de equidad también. Digo, lo necesitamos para todos nuestros muchachos. Digo, ¿y dónde están los desafíos? Por ejemplo, ¿cómo estamos en cuanto a docentes, capacidad docente, cantidad de docentes? Yo voy a tirar una piedrita y le dejo que contesten a la gente que está involucrada. Para que tengan una idea, el gobierno británico, volviendo otra vez al gobierno británico, que son las cifras que tengo, invirtió 1.400.000 euros solo en formación de profesores para esta temática. Enseguida volvemos. Estamos discutiendo en la Mesa TIC, en esta edición de hoy, la importancia de incorporar programación informática en las etapas más tempranas posibles de la educación. Y por suerte hay muchos mensajes de oyentes interesados, algunos con preguntas, con dudas, otros con testimonios. Rodrigo dice, en mi trabajo, que es gestión de proyectos de arquitectura, la brecha digital que existe entre mis pares, o sea, profesionales de 30 o 40 años, y los mayores de 40, es una brecha tan grande que en muchos casos impide la comunicación y obliga a realizar retrabajos constantemente. Tal cual. ¿Qué les dice esa situación? No, bueno, eso era lo que hablábamos en el corte, ¿no? O sea, hay digamos, profesiones, y justo el ejemplo que él ponía, él escucha,
Hay un estudio del BID donde muestra que la incorporación de tecnología, como puede ser BIM, que se llama, bueno, hicimos una mesa el año pasado, en donde se muestra que no hay una inversión muy importante de tecnología o de la incorporación de la tecnología en ese tipo de industria, ¿no? Como la arquitectura y la